Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 5 de octubre del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar una semana más reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor, y pues nosotros seguimos de fiesta, seguimos contentos, seguimos de manteles largos. La semana pasada pues el Señor nos permitió celebrar un año más de su fidelidad para con este grupo, ¿verdad?, de estudio. El Señor ha sido bueno con nosotros a lo largo de estos ya 3 años, ¿verdad?, que se dice fácil, pero ha sido constancia, ha sido disciplina y ha sido el trabajo, ¿verdad?, de todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestros hermanos, pues que una semana más nos abren sus puertas, nos abren su corazón y nos permiten estar reunidos en torno a su palabra. Y al Señor le damos gloria, amén. Amén. Le damos gloria porque es gracias a Él, por medio de Él y para Él que hacemos todas las cosas. Y bueno, nosotros, mis amados, pues nuevamente retomamos nuestra ruta en lo que nosotros hemos estado caminando a lo largo de estos meses, que es nuestro estudio del Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo, amén. Amén. Y usted pues sabe que hemos estado caminando a lo largo de capítulo tras capítulo, versículo tras versículo del Evangelio de Juan. Y usted sabe también que hemos estado a lo largo de este año, por casi ya segundo o tercer año, hemos estado con el plan de lectura McChain, pero ahora en la nueva traducción viviente. Hemos estado también caminando a través de varios libros. Si usted ha seguido nuestros audiolibros sin darse cuenta, sin percatarse así a simple vista, usted ya ha estado leyendo. Aunque sea que usted ha estado escuchando, usted ya ha estado leyendo varios libros. Sí, ciertamente se critica a veces mucho a nuestra sociedad mexicana porque se dice que somos una población que no lee. Y por este mismo ejercicio, ¿verdad?, de escuchar la lectura, nosotros también estamos leyendo, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y usted sabe que pues, aunque hemos tenido a veces algunas intermitencias técnicas, sabemos que hemos estado avanzando a lo largo de estos años con varios audiolibros. Hemos ya terminado Si os mordéis, si os coméis. Hemos ya terminado Cristo en el tabernáculo. Estamos todavía continuando con Principio Regulador del Culto Cristiano, ¿verdad? Si usted ha prestado atención a estas lecturas que nos han hablado acerca de cómo debemos adorar al Señor, y el viernes hemos continuado con cómo sé si estoy en una iglesia que enseña la teología de la prosperidad. Y hemos aprendido varias cosas a través de estos audiolibros, y yo espero que usted los esté escuchando y que sea de bendición para ustedes. Y bueno, mis hermanos y hermanas que nos están acompañando a través de esta transmisión, el Señor esté con ustedes, el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo en vivos de Facebook Live, y usted va a poder ver esto más tarde a través de YouTube, y lo va a poder, todos nuestros materiales de audio, escucharlos a través de Spotify y de SoundCloud sin costo alguno. Y bueno, pues el Señor nos ha permitido a través de este ministerio pues abrir nuestras puertas y llegar a otros lugares que no pensábamos llegar. Todos los de lunes a viernes a través de la Radio Cristiana Universal 100.1 FM, pues está usted escuchando nuestros materiales de Ministerios Voz y Clama. Y lo único que resta decir a todo esto es: a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Y bueno, pues en ese espíritu, ¿verdad?, vamos a continuar nuestro caminar en el texto bíblico, y vamos a adentrarnos a el octavo capítulo. Ya estamos ahí, estamos prácticamente a la mitad de este capítulo 8. Estamos enviando nuestras ligas para que nadie se quede sin estar con nosotros en esta clase que estamos también compartiendo. Yo le animo a que usted también lo haga, ¿verdad? Ya que hay algunos hermanos, hermanas que nos acompañan pues a través de esta transmisión en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas. Nos acompañan también a través de San Luis, Missouri. Y pues, insisto, todo ha sido gracias a este espacio y este tiempo que estamos en su palabra. Amén.
Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8, donde nosotros hemos estado meditando, hemos estado estudiando. Y usted me va a acompañar. Vamos a darle lectura al versículo 31 al 36, donde hemos avanzado una parte. Nada más vamos a recordar un poquito porque lo vimos hace unas semanas. Y vamos a empezar la segunda mitad de este pasaje. Repito la cita, Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. La palabra del Señor dice lo siguiente y nos encomendamos al Señor en oración. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Puede leer conmigo el 36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque una semana más nos permites venir, Señor, a tu palabra. Acercarnos a tu trono, que es la palabra de Dios, tu palabra, y poder contemplar el rostro de tu Hijo Jesucristo y escuchar tu voz a través de la revelación escrita. Por nuestra naturaleza caída, Señor, te pido que tengas consideración, Señor, y tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, que tu Espíritu, Señor, nos dé entendimiento, que tu Espíritu quebrante nuestro corazón de piedra y nos haga sensibles, nos haga, Señor, receptivos, nos haga obedientes y atentos a tu palabra. Ese poder no lo tengo yo, no lo tiene ningún predicador, ni maestro, ni expositor, no lo tiene nadie, Señor. Solo tu Espíritu tiene ese poder para ir más allá. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy te rogamos que en medio de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, de nuestra carnalidad, de lo que sea que pueda entorpecer, Señor, nuestra comunión contigo, tú derribes todo eso, Señor. Tú traspases todo eso. Tu palabra, Señor, llegue al fondo de nuestra alma y de nuestro ser y nos estremezca, Señor. Y nos ponga de rodillas delante de ti. Y nos renueve, Señor, el entendimiento. Tómanos, Señor, en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Y cambia nuestra forma de ver las cosas. Te pido todo esto, Señor, con profundo temor y temblor y agradecimiento, porque sé que nos escuchas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Maestro. Y a Él oramos y encargamos todo esto. Amén. Amén. Por favor, recuérdeme y recuérdele a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes, ¿cuál es el versículo clave del Evangelio de Juan? ¿Cuál es el versículo clave del Evangelio de Juan? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Amén. Mi hermana les da 3 y 4 vueltas a todos ustedes. Sí nos da. ¿Qué cita dijimos? Juan 20, 31. Juan 20:31 es menester que usted y yo lo tengamos siempre presente cada vez que nos acercamos a cada capítulo y texto del Evangelio de Juan, porque es ahí donde el corazón de este Evangelio, el propósito del evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere llevar. A que conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios. Y a que una vez que lo conozcamos, creamos en Él. ¿Y qué cosa? Y tengamos ¿qué cosa? Vida eterna. Vida en su nombre.
Mis amados, esto es importante para nosotros porque lo que hemos visto a lo largo de cada capítulo del Evangelio de Juan es Jesús revelándose, y al revelarse a sí mismo va mostrando la profunda necesidad que hay en nuestras almas y cómo Él viene a satisfacer cada necesidad del alma humana. Y una de estas necesidades que el Señor Jesucristo viene a satisfacer en el alma de cada ser humano, en tu alma y en la mía, es la necesidad o la realidad, la búsqueda de libertad. Se habla mucho acerca de este concepto, acerca de la libertad. Y mis amados, guerras se han peleado por este concepto, ríos de tinta se han escrito para tratar de reflexionar acerca de este ideal que es la libertad. Pero mis amados, la libertad es un entendimiento que Dios le dio a los hombres a través de su palabra. Usted puede tenerlo todo y ser esclavo. Usted puede tener permiso de hacer todas las cosas que quiera y aparentemente ser libre, pero en realidad ser esclavo. Ser esclavo no necesariamente tiene que ver con tener cadenas en sus tobillos o en sus manos, con tener usted escasez o miseria. Usted puede tener riqueza y abundancia y ser esclavo. Usted puede tener todo lo que desea su corazón y ser esclavo. Esto es lo que va a responder nuestro Señor Jesús acerca de la condición de los seres humanos y acerca de la condición de los que están atados a este mundo y al pecado. Nada más a manera brevemente de semblanza, es menester que nosotros recordemos un poquito lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, lo que vimos hace prácticamente 15 días. Usted lo recuerda, versículo 31, el Señor Jesucristo ha venido hablando, ¿verdad?, a la audiencia que lo está escuchando, mostrándoles que Él es la luz del mundo y que ciertamente, ¿verdad?, Él va a regresar a la diestra del Padre, un lugar al cual aquellos que no creen en Él no pueden ir. Él viene del Padre y va a regresar al Padre. Y el versículo 30 y 31, ¿verdad?, nos hace la conexión, eso lo vimos la semana, hace 15 días o más, ¿verdad?, un poco más o menos, Lalo, más o menos, ¿verdad? Dice que Él hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que, ¿qué cosa? Que habían creído en Él. Y les da esta siguiente declaración, no voy a profundizar en ella, ya lo vimos hace algunas semanas, y Él está poniendo una condicionante. Él está poniendo una condicionante acerca, hablando a los que decían haber creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Mis amados, la fe salvadora está compuesta por 3 elementos, apúntelos por ahí. Los teólogos clásicos, los teólogos lo decían en términos latinos, solamente lo voy a referir y ahorita lo voy a explicar. La fe salvadora está compuesta de 3 elementos. Así lo entendían los teólogos latinos. La fe salvadora está compuesta de 3 elementos: notitia, ascensus y fiducia. ¿Qué significa esto? No es para que usted lo memorice, le voy a explicar qué significa y por qué esto era algo importante para la fe salvadora. ¿Por qué es importante? Porque la notitia es el conocimiento, es el componente intelectual de la fe. ¿Qué requiere nuestra fe para ser realmente salvadora? Requiere comprender los hechos bíblicos básicos sobre la salvación. Usted requiere
usted requiere tener conocimiento al respecto. Su fe requiere tener la información básica acerca de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? Eso es lo que usted tiene que y lo que estamos nosotros haciendo aquí, lo que usted hace cada vez que escucha una lectura bíblica, cada vez que escucha una predicación. Por eso la Escritura dice que la fe es por el oír. Por eso es necesaria la predicación como herramienta de la salvación. Dios ha querido manifestarse al mundo a través de la predicación de su palabra. Porque no puede haber fe salvadora sin conocimiento acerca de quién es Dios, de qué es el pecado y de quiénes somos nosotros y de qué es lo que el Señor demanda de nosotros. En segundo lugar, la fe salvadora necesita ascensus, necesita asentimiento. ¿Qué significa esto? Significa confianza. Que usted crea la información que se le está dando. Asentimiento. Ponlo ahí como confianza. Te repetía yo, te ponía un ejemplo. Este ejemplo lo escuché hace un par de semanas de parte de unos hermanos coreanos y me pareció algo fundamental para nosotros. Nosotros, si alguien en la calle, un perfecto desconocido, a usted le pide 1,000 pesos, usted no se los daría, naturalmente, no se los daría. Número uno, porque quizás no los tenga en ese momento, pero si los tuviera, quizás no se los daría. ¿Por qué cosa? Porque no lo conoce. Usted no puede depositar eso. De hecho, la palabra crédito, ¿ha escuchado la palabra crédito? Sí. Esa palabra. Oye, esa palabra. Esa palabra, de hecho, la palabra crédito significa creo. Es confianza. Lo que una institución o una persona hacen cuando usted le ofrecen crédito es confianza. De ahí se deriva la palabra latina credo, creo. Estoy depositando fe en ti. Cuando usted cree en Cristo, usted está depositando su fe en Él. Pero usted no puede depositar su fe en alguien a quien ¿qué? No conoce. ¿Por qué estas palabras son importantes? Porque el Señor dijo a los que habían creído en Él, les había dicho que Él es la luz del mundo, que el que les sigue no andará ¿en qué? En tinieblas. Él les había dicho que si no creen en Él, en su pecado morirán. Y dice que muchos de estas palabras creyeron en Él. Pero es necesario que Él les ponga los puntos claros. Necesitas conocerme. Necesitas conocerme más y más y más. Y no estoy hablando necesariamente de un conocimiento intelectual. Estoy hablando de un conocimiento personal. Sígame nuevamente a la analogía que le estaba haciendo del crédito. Es más factible, ¿verdad?, que si usted tiene un familiar, un vecino que ha vivido toda su vida junto a usted, un hermano en la fe, una hermana en la fe, que se acerca a usted y le pide 1,000 pesos, es más factible que usted se los preste. ¿Por qué? Pero no solamente un conocimiento intelectual, no solamente sabe cómo se llama, qué edad tiene, a qué iglesia va, dónde vive. Digo, eso sería bueno que usted lo sepa, ¿verdad? Pero usted lo conoce más a fondo. Usted conoce que esa persona es íntegra, que esa persona cumple su palabra, que esa persona tiene ciertos atributos de carácter que lo hacen digno de su confianza. Eso es lo que usted pasa cuando conoce a Dios de manera personal. Usted sabe que Él es digno de, y por lo tanto, si Él le dice que deposite su fe en Él, usted lo hace con confianza. Es por esto que este es el segundo elemento de la fe salvadora. No puede haber fe sin conocimiento. La fe en ignorancia es fanatismo. Apúntele por ahí. Fe sin conocimiento es fanatismo. Es fanatismo y eso es lo que mucha gente tiene.
Si le preguntan acerca de su fe, no saben lo que cree, no saben qué consiste su fe. Usted no puede ser de esos. Si usted le preguntan, ¿qué es lo que vas a hacer ahí esa semana? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué participas de los elementos de la Santa Cena? ¿Por qué se bautizan ustedes? ¿Por qué cantan? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? Ah, tú debes de tener un fundamento bíblico. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y luego viene la fiducia. Mis amados, nosotros necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Por eso Él dice a los, si vosotros permaneciereis en mi palabra, vosotros seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Mis amados, no puede haber fe fuera de la palabra de nuestro Señor. Fuera de la palabra no puede haber fe. Y entonces Él establece una condicionante y dice, si tú permaneces en mi palabra, entonces eres ¿qué? Verdaderamente mi discípulo. Pero un discípulo, mis amados, no solamente es alguien que se congrega. ¿Quién es un discípulo? El que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre. ¿Quién más? El que sigue las enseñanzas. Que sigue las enseñanzas, ¿ok? ¿Qué más? El que cumple con los mandamientos. Cumple con los mandamientos, ¿ok? El que predica la palabra. Aquí hay un elemento muy importante, muy importante. Si permaneciereis en mi palabra. Lo vimos hace una semana, ¿verdad? Que estuvimos nosotros meditando acerca de esto, unas semanas. La importancia de guardar la palabra de nuestro Señor. Y guardar no necesariamente quiere decir que usted lo va a poner en un cajón. Eso es lo que hacen muchas personas. Eso es lo que hacen muchas personas, poner la palabra del Señor en un cajón. Mis amados, la fiducia es la apropiación de que Jesucristo es la única esperanza para la salvación. Usted tiene que confiar en lo que el Señor está diciendo que es verdad y usted tiene que poner en Él su esperanza. Usted tiene que poner en Él su esperanza. A diferencia de todas las personas que sale usted a la calle, salga usted a la calle, ¿verdad? Súbase al camión, súbase al metro, vaya usted a un panteón, vaya usted a un hospital, mis amados. Y usted y yo podemos experimentar también tristeza, podemos experimentar también nosotros quebranto, podemos experimentar problemas, enfermedad, muchas situaciones, pero la diferencia es que nosotros tenemos un conocimiento de Dios acerca de la persona de Dios, un conocimiento personal de Dios que nos ha imbuido de confianza y por lo tanto nosotros tenemos ¿qué cosa? Esa es la fe salvadora. La fe salvadora requiere confianza y compromiso, no solo conocimiento y asentimiento. Quienes cuya confianza es real y salvadora son los que verdaderamente permanecerán en la fe y en obediencia en la palabra. La naturaleza del verdadero discípulo consiste en la obediencia continua a su palabra. Eso, ahí nos quedamos nosotros hace 15 días o un poco más, ¿verdad? Hablando acerca de que las Escrituras afirman reiteradamente que solo quienes obedecen a Jesucristo son sus verdaderos discípulos. Y vimos varios pasajes, ¿verdad? Entre ellos, 1 de Juan 3:24, escucha el texto, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. 1 de Juan 5:3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No es posible tener fe salvadora si usted no tiene estas tres cosas, no conoce acerca de la fe salvadora, acerca del pecado,
usted no deposita su confianza en Cristo y usted no tiene esperanza en Él. Usted no puede ir a ningún lado con esto. Si usted verdaderamente es su discípulo, permanece en la palabra. Y dice, y conocerán ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Creer en Jesús, obedecer su palabra, conocer la verdad, nos trae libertad espiritual. Pero hacemos esta pregunta, ¿qué es la libertad? ¿La libertad de qué cosa? Esta libertad, ¿libres de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Qué más? De creer en Él. Libres para poder creer en Él, eso está bien. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros, sin Cristo, no podemos creer en Él. Necesitamos a Dios para poder creer en Dios. Eso es también una cuestión muy importante. Usted no puede leer la Biblia, la palabra de Dios. Usted puede poner sus ojos, leerla, estudiarla, meditar en ella. Pero usted no puede ir más allá y la palabra no va a hacer un efecto transformador en su vida si usted no tiene la ayuda de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo. El texto de 2 Corintios, capítulo 4, nos recuerda esta realidad inminente de la profunda oscuridad en la que se encuentra la gente sin Cristo. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Presta atención, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de ¿quiénes? Los incrédulos, es decir, aquellos que no han poseído conocimiento acerca de Él, no lo conocen de manera personal, aquellos que no han depositado su fe en Él y por lo tanto no tienen esperanza. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vaya usted más adelante, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? Nuestros corazones. En nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios trajo luz a tu mente, trajo luz a tu corazón para que puedas conocerle. Amén. Mis amados, Cristo nos ha traído libertad de las ataduras de la falsedad, de las ataduras de Satanás. ¿Trajo su Biblia? Vamos a usarla. Juan capítulo 17, versículo 15. El Señor Jesucristo ora para que podamos tener libertad de las ataduras de Satanás y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya leímos hace un momento 2 Corintios 4:4. Vaya conmigo a 1 de Juan 5:18. ¿Ya se aburrió? No. Apenas estamos comenzando. Ya he tenido mucho descanso de mi persona un ratito, así que ahorita vamos a apurarnos. 1 de Juan 5:18 dice el texto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hemos sido liberados, mis amados, de la condenación. A su nombre, gloria. Escuche lo que dice Romanos 8:1, uno de mis pasajes favoritos. Romanos 8:1, aprendas este versículo, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo está respondiendo a todo lo que hemos dicho. No hay condenación, ninguna condenación hay para los que están. Está hablando de una forma activa, presente,
que están viviendo, caminando, operando, moviéndose, respirando, comiendo, trabajando. ¿En qué? A la luz de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, yo ahora todo lo que vivo, lo vivo ¿en qué? En la fe de Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, puede decir amén. Amén. ¿Usted está en Cristo Jesús? Amén. Para nosotros, los que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. Y hasta ahí este versículo es maravilloso, es esplendoroso, es glorioso, pero hay una aclaración. ¿Quiénes son los que están sin condenación? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Y aquí lo deja claro, y está en consonancia con lo que hemos dicho. Creer en Jesús, obedecer su palabra y conocer la verdad. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a qué. A la carne. Conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación. Para los que no andan conforme a la carne. Y esto puede parecer, ay, yo no ando conforme a la carne. ¿Está usted seguro de que no anda conforme a la carne? El apóstol Pablo varias veces reprendió a las iglesias por su carnalidad. De hecho, él escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto por esta razón, por la terrible carnalidad. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Bueno, para que usted entienda esto, fíjese, le voy a explicar un poquito para que usted entienda. La iglesia de Corinto era una iglesia sumamente usada por Dios. Era una iglesia que, en palabras del apóstol Pablo, era una iglesia donde había una gran abundancia de dones espirituales, una gran abundancia de actividad del Espíritu Santo, donde todos los hermanos estaban ejercitando sus dones espirituales. Él lo deja muy claro, ¿verdad? Él dice en la misma primera carta, capítulo 1, váyase un poquito atrás, para que usted entienda lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 4, 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5, presta atención, aquí está la riqueza de la iglesia de Corinto. Dice, todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en Él. ¿En quién? Enriquecidos en Cristo. Enriquecidos en Cristo, iglesia. En toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. Palabra, ciencia, testimonio acerca de Cristo. Versículo 7, de manera que ¿qué? Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario es esto! El Señor les ha dado palabra, les ha dado conocimiento, les ha dado testimonio acerca de Cristo. Sin embargo, a pesar de esta gran riqueza espiritual que ellos, los corintios, tenían, más adelante observe el capítulo 3. ¿Está ahí conmigo? Amén. Observe el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, ¿como a qué? Como espirituales, sino como a carnales. No carnales de, ay, que mi carnal y cómo estás. No está hablando de eso. Los está hablando como personas carnales. Es decir, personas que andan en la... como a niños en Cristo. Déjame echarme un buche de agua porque esto está bueno. Un día voy a dar un mensaje acerca de esto. ¿Quiénes son los niños en Cristo? Los que no han madurado. Los que comían. Faltan de madurez. No está hablando porque, si no, entonces la Escritura tropezaría consigo misma al decir que seamos como niños, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que sean como niños, pero no está hablando, y de hecho el apóstol Pablo lo va a aclarar también en una de sus cartas, y va a decir, no que sean como niños en cuestión de carácter, sino que sean como niños en la malicia, ¿verdad? Pero hay personas que se siguen comportando como niños, de manera inmadura, de manera caprichosa, de manera emocional. Ay, es que no me saludó, es que se enojó conmigo, es que me pisó el juanete, ya me voy. No funciona así.
No se refiere a como niños al principio, cuando inicia uno en la fe. Estos no eran personas que llevaban 5 minutos en Cristo. Por eso es muy importante leer el contexto, porque no eran personas que apenas empezaban en Cristo. Eran personas en las cuales ya operaba el Espíritu Santo, por eso tiene esta riqueza de dones espirituales. ¿Por qué le hago este planteamiento? Porque de lo que estamos hablando tiene que ver con esto. Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo no podía hablarles palabras o enseñanza más profunda, enseñanza más madura, enseñanza más seria. No podía hablarles un poquito más fuerte porque se me quebraban los corintios. Se enojaban, hacían sus pucheros, como le hacen los chamacos, ¿no? Les torcían los ojos, les fruncían la boca, se enojaban, hacían pataletas, berrinches. ¿Eso lo hacen quiénes? Los niños. Mira, parece que te estoy hablando a ti, ¿verdad? Sí, mi hermano. Pastor, también este versículo, aquí como dice que es niño, en 2 de Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Ahí claramente el texto nos está dejando claro a quién se está refiriendo. El texto se está refiriendo a aquellos que está hablando de la necesidad que debemos de tener espiritualmente de la palabra de Dios. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él está hablando de la característica de los verdaderos hijos de Dios. No que se comportan como niños, sino que desean como niños recién nacidos la leche espiritual. Es decir, por ella crezcáis para hacerlo. Exacto. O sea, Pablo lo que está diciendo es, un verdadero cristiano anhela, desea, gime, clama, desespera. ¿Cómo llora un niño recién nacido por leche? Desesperado. Esa es la ilustración que está poniendo Pedro. ¿Cómo llora un niño por la leche? Así es como debe de clamar un cristiano por la palabra de Dios. Pero no es excelente ejercicio. No es el mismo concepto de niñez o de analogía de lo que implica ser un niño. Debemos ser como niños en el sentido de esa ansia de Dios, de esa dependencia completa del Padre. Pero no debemos de ser como niños en caracteres, en berrinches, en estas emociones. Los niños tienen emociones desbordadas, no tienen control. Se enojan y patalean, avientan y quieren algo y se tiran al piso. Y no estoy describiendo a ninguna personita aquí presente, ¿verdad? La realidad es esa. Espiritualmente, muchas personas, aunque conocen de Cristo, se comportan como niños. Andan no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Se comportan de esa manera. Es por ello que este texto es importante, porque nos dice que la libertad que nosotros tenemos, fíjese muy bien, la libertad es de la condenación. Y la condenación sencillamente es no vivir esclavos de la carne. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque cuando usted era niño en Cristo, es decir, cuando usted apenas había venido a la fe, usted todavía había cosas que no comprendían, todavía sus emociones pecaminosas estaban desbordadas, usted todavía se enojaba por tonterías, usted todavía se rebelaba con Dios por cualquier cosa, usted desobedecía a la primera de cambios, pero usted ahora que ha ido madurando un poco más en la palabra de Dios, usted le pisan un juanete y dice, así es esto, no pasa nada. A usted le gritan en la cara y usted lo toma de otra manera. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué? Madurado. Eso es libertad. Usted ya no es esclavo de esas pasiones. Eso es libertad. Hemos sido liberados, mis amados, del juicio, de la ignorancia espiritual. Fíjese lo que dice Juan 3:18. ¿Ya se aburrió? No. Ahí vamos. Juan 3:18 dice el texto, el que en él cree, ¿qué cosa? No es condenado, pero el que no cree, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado. ¿Por qué cosa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer, la fe salvadora, nos libera del juicio de Dios.
Porque es por medio de la fe en Cristo que usted y yo somos librados del juicio de la ira de Dios. Porque depositamos nuestra confianza no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Hemos sido liberados de la ignorancia espiritual. Regrese usted a Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Alguien lo puede leer? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy ¿Qué cosa? La luz de él. la luz del mundo. El que El que me sigue, sigue no andarán en tinieblas, sino ya tendrán la luz de la vida. exactamente. Usted ya no va a andar en tinieblas si usted sigue a Cristo. Este mundo está en tinieblas, mis amados. Este mundo está en tinieblas, está en profunda ignorancia espiritual. No saben cuál es su destino eterno. No pueden reconocer, distinguir la verdad de la mentira. No pueden distinguir la piedad de la impiedad. Y esto, perdón, tengo que decirlo. La idolatría, la oscuridad espiritual es tan grande que le aplauden a una persona que es la máxima autoridad política de nuestro país, pero hace un rito pagano delante de todo el mundo. Hace un rito pagano delante de todo el mundo. A la luz de la Escritura, eso es algo peligrosísimo. Es algo peligrosísimo. Y si lo hiciera cualquier otra persona, independientemente de sus vínculos políticos, eso es irrelevante, es peligroso. Si la persona que tiene más autoridad en este país no puede distinguir la luz de las tinieblas, ¿cómo va a distinguir la verdad de la mentira? La justicia de la injusticia. ¿Qué pasaba con los reyes de antaño, con los reyes de Israel? No podían distinguir la verdad de la mentira y llevaron a todo su pueblo a la oscuridad. Manasés, uno de los reyes más nefastos de los tiempos bíblicos, era un hombre idólatra. Pero si hubiera sido idólatra nada más para él y su familia, usted diría, bueno, era idólatra nada más para él y su familia. Dice el texto bíblico, no yo, que arrastró a toda la nación a eso. Eso es preocupante, mis amados. Por eso la iglesia tiene que estar atenta y despierta. Por eso nuestra fe y nuestra confianza, ¿en quién la vas a poner? Y nadie más. Y nadie más. Por eso debemos orar por nuestras autoridades, porque ciertamente hay mucha oscuridad espiritual, mucha ignorancia. El Señor nos ha venido a dar libertad de la muerte espiritual. Mis amados, sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. Y ante esto es menester que yo le explique acerca de la realidad del pecado. Hemos mencionado acerca de esto en otras sesiones, pero quiero detenerme a hacer esto. Hemos hablado de que los verdaderos discípulos permanecen en la palabra, conocen la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Eso fue la pregunta que les hace en el versículo 33. Juan 8:33, ¿ahí está conmigo? Sí. Los judíos que estaban ahí, y recuerde, estos son los que habían ¿qué? Creído en él. Son los que dicen que habían creído en él. Y cuando él les dice que la verdad, la obediencia, la confianza en él los va a hacer libres, ellos dicen, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En términos llanos y sucintos, ellos dicen, nosotros estamos bien, nosotros somos libres. Ellos le responden, linaje de Abraham somos. ¿Por qué dicen esto, clase? Porque se basan en que son judíos como tal, de ese
de ese pueblo como tal, afortunados, Ujú. ven así. Por Y el linaje. obviamente ven a todos los demás impuros o tal vez, no puedo decir, Por el linaje, por nacer ahí nada más. Ok, muy bien. Sí, su confianza estaba puesta en eso. Su confianza, su conocimiento estaba en Abraham. no en Dios. Ellos recordaban a Abraham, recordaban el pacto que Dios hizo con Abraham, las bendiciones que Dios prometió a Abraham y decían, linaje de Abraham somos. Ellos ponían su confianza en ¿qué? En ser linaje de Abraham. Es decir, que nosotros somos siga otros 20 veces, nietos de Abraham. Esa era su confianza. Nosotros tenemos en nuestras venas la sangre, la misma sangre que corrió por aquel hombre que salió de Ur de los Caldeos. Y aparte no de Ismael, sino de Isaac, ¿no? Que era el hijo de la promesa. Claro. O sea, su confianza estaba, tenía que ser reorientada. Ellos confiaban en que eran hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Ellos ponían su confianza en, pues, las ordenanzas de la ley de Moisés solamente de manera superficial. Pero en esto no consiste lo que está hablando aquí el Señor. Pero ahí les hablaba el Señor Jesús espiritualmente, ¿no? Exactamente. Ellos no lo entendían todavía. Por supuesto. ¿Por qué no lo entendían? Porque eran carne. Están cegados. Eran pura carnita, no eran nada espirituales. Vivían en la carne, andaban en la carne. El mismo Pablo, hay una parte donde dice, ¿no? Dele, sáquele. Ya no me acuerdo bien cómo dice que dice, ¿por qué voy a decir que unos son de Abraham y otros son de Isaac? No recuerdo bien. De hecho, constantemente Pablo se enfrentó a esta situación. Digo, salgamos un poquito de nuestro contexto y vámonos al contexto de lo que está diciendo en los días de Cristo y en los días de Pablo y de la iglesia primitiva. Sabemos nosotros que el cristianismo floreció de inicio en un contexto, en una sociedad judía. ¿Sí hasta aquí vamos bien? Sí. Para ellos, si les hablabas de Abraham, decían, claro, sí, Abraham. Les hablabas de Moisés, lo entendían perfectamente. Pero esa iglesia no floreció en el judaísmo, sino tuvo que ir al mundo gentil. Y el mundo gentil pues, era toda esta sociedad que no era judía. Y a ellos les escriben esto. Por eso hubo muchos movimientos dentro de la primera iglesia, personas que eran judías y decían, si tú quieres ser cristiano, tienes que circuncidarte. Si tú quieres ser cristiano, tienes que obedecer la ley de Moisés y tienes que abstenerte de comer ciertos alimentos y tienes que vivir como judío. Y Pablo en algún momento, varias veces, cuando escribe a los romanos, cuando escribe a los gálatas, en varias ocasiones les dice, esas cosas ya fueron cumplidas en Cristo. Y nosotros ni nuestros padres las pudimos cumplir a cabalidad. Realmente los verdaderos hijos de Dios, porque lo que ellos estaban diciendo aquí al decir linaje de Abraham somos, ellos estaban diciendo, ¿de qué estás hablando? Nosotros también ya somos hijos de Dios. Ellos se creían parte del pueblo de Dios solamente por ser hijos de Abraham. Pero lo chistoso que decían, yo soy hijo de todos los que mencionaban, pero nunca dijeron, yo soy hijo de Cristo. Jamás, yo digo, qué tristeza. Porque todavía no llegaban a esa comprensión. La seguridad de su identidad como hijos de Abraham les daba confianza de que aun cuando tenían ataduras paganas, porque ellos pensaban, o al menos en ese sentido, decían, bueno, nunca hemos sido esclavos de nadie, aunque hemos estado siendo esclavos de Egipto, de los asirios, de los persas, de los griegos, de los sirios, de los romanos, nunca hemos sido esclavos de nadie. La libertad a la que Jesús se refería no derivaba de la identidad racial ni de la identidad religiosa. Pablo dice, Romanos 2 del 28 al 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir,
Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos miembros del pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Lo hemos dicho en muchas otras ocasiones a manera de guasa. No existe, Dios no tiene nietos. ¿Dios tiene nietos? No. O sea, usted es hijo de Dios, viene a la fe en Cristo, usted tiene hijos y por axiomáticamente sus hijos ya son cristianos. No, porque Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y el mismo Evangelio de Juan claramente lo dice. Vaya a Juan capítulo 1. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Ahí está claramente respondiendo, o más bien, dando carpetazo a la argumentación de estos hombres. Somos linaje de Abraham, por lo tanto somos ya, ellos se decían ya, libres, hijos de Dios. Nosotros estamos del otro lado. No, detente un momento. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. No son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, yo no puedo obligar a nadie a que sea hijo de Dios. Y esto también tiene que ver con nuestra forma de evangelizar. Hay muchas personas, muchos movimientos o campañas que dicen, literalmente obligan a las personas a repetir cosas de las cuales no tienen conocimiento, no han tenido confianza en Cristo, no han puesto su esperanza en Cristo, y solamente por repetir una oración dicen que ya son salvos. ¿Hay los 3 elementos de la fe salvadora? No, porque No. Por eso vemos a muchas personas que repiten determinadas cosas y los vemos que andan por ahí más perdidos que el diablo. Y esto es triste, pero la realidad es que no ha habido estas 3 cosas en la vida de las personas. Por eso es importante, mis amados, que a toda persona que le hablemos de Cristo, le hablemos claramente de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de la realidad del pecado. Porque si no, entonces, ¿de qué se van a arrepentir si no conocen su pecado? O sea, si no conocen del pecado, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a temer la condenación eterna si no saben, si nada más Dios es amor? Entonces, ¿a qué le temo? ¿Sí me estoy explicando? Sí, no se van a, no, es bueno decirles que se van a condenar. O sea, es bueno porque es necesario, hermana. Es que es incómodo. O sea, la realidad es que predicar del infierno es incomodísimo. Pero en Marcos 16:15, ahí está. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Será condenado, pues hay que decirle eso. La persona que más habló acerca de la condenación eterna y del infierno fue el Señor Jesús. Fue él el que más habló de aquel lugar del que la llama nunca deja de arder, del gusano que nunca muere. Él es el que más habló de esto. Él fue el que más habló de esto. Mis amados, los hijos de Dios no son por linaje, son por depositar la fe en Dios. Regrese conmigo a Juan capítulo 8. La libertad de la que estamos hablando aquí, mis amados, es libertad del pecado. Es libertad de la tiranía de Satanás. Es libertad de la condenación y la ignorancia. Es una tremenda libertad. ¿Cómo puedes decir, seréis libres? No hemos sido esclavos de nadie. Ellos creían eso, que no eran esclavos de nadie. Si tú vas hoy con un adicto, con un alcohólico, o vamos a decirlo así, con un alcohólico de estos agradables, de estos alcohólicos que hasta te caen bien, que son simpáticos, de estos que se echan su cervecita, su pulquecito, que no puede, o sea, que andan en esas, ¿no? Y son platicadores, bonachones, y te dicen, Dios y yo somos cuates. Esto no es un problema para mí. El alcohol a mí no me domina.
Yo decido cuándo me lo tomo. Cuando Yo decido cuándo lo dejo. Pero la realidad es que no lo dejan y no lo pueden dejar. y eso trae consecuencias, dice también. Pero no, el problema en sí no es el alcohol. El problema es Su decisión. el corazón que está esclavizado a un pecado. Y es un pecado, ¿por qué? Porque ha puesto esa acción, ha tomado lugar de la voluntad de la persona, que solamente esa voluntad debe estar Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Pero, perdón, ¿Ibas a comentar algo? no tengo que decir. Y lo peor de todo es que quieren hacerse cargo de la iglesia de Cristo, en el cual en algún momento dice que casi no pasa, ¿no? Ajá. Que dice, el 1 de Timoteo dice, no debes de darte al vino como tal. Hay un pasaje que lo dice muy claro. Ujú. Sí, lo dice 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, eso es literalmente lo que es, ¿no? Así es. Y ahí no está diciendo, no, que también dice que el vino es, ¿qué es carnecedor? Y la sidra es algo- Pero es solamente un ejemplo a lo que quiero llegar. O sea, lo que quiero llegar es a que el pecado, hay muchas formas de pecado, incluso hay pecados religiosos. Pero lo que quiero llegar con esto es, el pecado esclaviza, mis hermanos. La naturaleza del pecado esclaviza. La respuesta del Señor a esta aseveración de ¿somos libres? Nosotros no somos esclavos, somos libres. Él dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Observe el versículo 34. Jesús le respondió. ¿Y qué respuesta? ¿Sigue conmigo? Sí, Amén. De cierto os digo. Esta declaración ya de por sí, ya la introducción de esta declaración ya lleva en sí misma una sentencia de profunda solemnidad. Lo que va a decir aquí es muy, muy importante. Os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ser esclavo es estar totalmente bajo el control del otro. Es ser incapaz de liberarse a uno mismo. El pecado es un capataz cruel que controla cada aspecto de la vida del pecador. Esclaviza a la persona, dice Timoteo 3:3, en concupiscencias y deleites diversos. En prisiones de maldad, dice Hechos 8:23. Estos hombres creían que por el solo hecho de profesar la religión judía y por el solo hecho de ser hijos, nietos o descendientes de Abraham, ya estaban unidos con Dios. Nuestro Señor Jesucristo no fue tibio, no fue ambiguo. Incluso podríamos decir que hasta fue duro, ¿no? Él dice, lo lamento mucho, muchachos, no importa que sean hijos de Abraham, son esclavos del pecado. No importa que ustedes sigan la religión judía, son esclavos del pecado. Ahora, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto por qué es importante para mí? Porque, mis amados, nosotros podemos dar por sentado que tenemos fe, que hemos sido salvados por el solo hecho de ir a la iglesia, por el solo hecho de venir a un estudio, por el hecho de participar de un estudio bíblico, por el solo hecho de cargar la Biblia, o por el hecho de cantar cantos, o elevar una oración, o vivir una vida más o menos moral. Por ese sencillo hecho, muchas veces pensamos que ya somos hijos de Dios y que como practicamos determinada religión, ya estamos del otro lado. Pero, mis amados, necesitamos tener un conocimiento profundo de la persona de Dios y necesitamos depositar nuestra confianza en Cristo y tener esperanza en Él. Y yo sé que ninguno de nosotros se salva de esto, mis amados, porque muchas veces no ponemos nuestra confianza en Cristo.
Y no la ponemos porque no le conocemos realmente. Dudamos. El Señor nos dice, quiero tu obediencia total. Y tú dudas. ¿Por qué? Tú dudas de darle esa obediencia total de la cual Él es digno. ¿Por qué lo dudas? Porque no le conoces. Porque no tienes una relación con Él. A todos nos pasa, y el que diga que no está pecando de mentiroso. Andamos por ahí también sin esperanza. Nos derrotamos, nos hundimos, nos estamos ahí todos. ¡Ay! ¿Por qué? Si se supone que tenemos esperanza. Mis amados, ¿ves que no hay ningún amén? El Evangelio es humillante. El Evangelio es humillante. ¿Cómo crees que se sintieron estos que habían dicho? Ellos le habían dicho, sí Señor, amén. Tú eres la luz del mundo. Y les dijo, ¿son mis discípulos? Permanezcan en mi palabra. El que hace pecado, esclavo del pecado. Los confrontó tremendamente. Los confrontó tremendamente, mis amados. Versículo 35. Los esclavos, mis amados, no pueden liberarse a ellos mismos. Están totalmente bajo el control del pecado y de Satanás. Como esclavos del pecado y engañados por el mismo, necesitaban desesperadamente librarse de su atadura espiritual y no podía librarlos. Ellos, si tú como esclavo no te puedes liberar, ¿qué necesitas? Mayra, si tú no te puedes liberar, ¿qué necesitas? Tener fe en a Cristo, ¿no? Sí, pero ¿qué necesitas si tú no te puedes liberar? Ayuda. Necesitas que alguien venga en tu ayuda, que alguien venga en tu socorro, que alguien te libere. ¿Sí me estoy explicando? Es por eso que es muy respetable y muy loable. Ahorita seguramente ustedes han visto, por ejemplo, en las noticias o esto, yo he estado viendo estos grupos cristianos en el norte, de la patrulla espiritual, que a mí me confunde su método. Me confunde profundamente su método. No lo comparto, pero no sé realmente que si están haciendo bien o mal, no tengo conocimiento de eso. Pero a lo que voy es a esto. El punto aquí es, ¿realmente la gente es liberada de su pecado? No lo sabemos. Estos grupos psicológicos de autoayuda, de neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, o estos grupos donde utilizan terapias, donde utilizan psicología, no pueden llegar al alma, no pueden llegar al fondo. Uno no se puede liberar, ¿a quién? A sí mismo. El esclavo está bajo el total control de Satanás y del pecado. Necesita que Cristo venga y le libere. No puede ser de otra manera. Presta atención, la diferencia crucial entre un esclavo y el que no lo es. Versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Mis amados, el hijo tiene derechos permanentes en la casa. ¿Recuerda usted lo que leímos de Juan 1:12? A los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad. Esa palabra es clave para poder entender esto. Y potestad no es para que tú te sientas que mereces todo. Potestad sencillamente es Él te ha dado los derechos de poder llamarte hijo. Privilegio. El privilegio de ser llamado tu hijo, su hijo. Es decir, que Él nos escucha, Él nos atiende. Él cuando nos ve, ya no está viendo a un perfecto desconocido, Él está viendo a su hijo. Gloria sea su nombre. Ya no somos desconocidos, ahora somos sus hijos. El hijo sí queda para siempre. El hijo tiene derechos permanentes, el esclavo no.
Solo quienes reciben a Cristo por la fe como el Hijo de Dios, desciendan o no desciendan de Abraham, son los verdaderos hijos de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Mis amados, el pecado es una cosa tremenda. Por eso es menester, mis amados, que hablemos acerca del pecado. Porque si no hablamos del pecado, usted no puede entender y apreciar la libertad o reconocer si usted es esclavo. El problema supremo de la humanidad es el pecado. No es un problema ligero, no es un problema casual, es un gran problema. El pecado es absolutamente universal, eso significa que afecta a todas las personas. No hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. El pecado es dominante en todo aspecto. No solamente es universal, afecta a la personalidad, la existencia humana. La mente es cegada. La mente es cegada. El Dios de este siglo, lo leímos hace un momento, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca a la luz del Evangelio. Usted le puede explicar el Evangelio a alguien 1000 veces y no lo va a entender porque la mente por el pecado está ¿qué? Cegada. La voluntad es corrupta e incapaz. Nadie puede venir al Padre si el Padre no le trajere. La voluntad es corrupta. ¿Te acuerdas lo que decía Génesis 6:5, no? Que toda intención de los pensamientos del hombre era hacer el mal. Todo lo que piensan las personas sin Cristo es hacer el mal. No hay más. No hay más en su mente. El pecado trastorna y pervierte las emociones. Los corazones de las personas sin Cristo arden de enojo y odio constantemente. Son atormentados día y noche por miedo sin sentido. Hay cosas de las que se ríen que deberían hacerlos llorar. Todos los trastornos que vemos hoy en día, de esta gente que se cree que es perro, de esta gente que se cree que es caballo, esta gente trastornada, esta gente que tiene confusiones de género, que siente un hombre de 50 que se siente una niña de 12. Es el pecado que trastorna la mente, que corrompe la voluntad, que pervierte las emociones. Es importante hablar de esto, mis amados, porque se nos olvida de que hemos sido liberados. El pecado es irracional. ¿Por qué es irracional? Porque muchas primogenituras han sido cambiadas por un plato de sopa. Gozo temporal por placeres fugaces. La insensatez, mis amados, del pecado es irracional. ¿Era racional que el hijo pródigo abandonara la casa del padre? Él era el hijo del padre. Lo tenía todo, él era el dueño de todo lo que el padre era dueño. Y se fue a gastar todo lejos del padre, a malgastar su herencia. Eso es un acto irracional. Por eso dice que cuando estaba con los cerdos, ¿volvió qué? Volvió en sí. Recapacitó. A ti te pasa y a mí todo el tiempo. El pecado nos ciega la razón. Pero luego volvemos en sí. Ese volver en sí es la acción de Dios en nuestras vidas. A su nombre, gloria. Amén. El pecado es engañoso. El pecado te engaña. Por eso dice el texto, Hebreos 3:13, ninguno se endurezca por el engaño del pecado.
Creo que para ninguno de nosotros es ajeno esta información que ha recorrido el mundo cristiano acerca del tropiezo de Steve Lawson. Ninguna persona se puede erigir como juez de Steve Lawson, porque así como él hay muchos otros. ¿Será salvo? No lo sabemos. ¿Será perdonado? Confío en que sí. Es un gran siervo de Dios. Creo que el Señor lo ha usado grandemente. Pero la realidad es que el pecado es engañoso. Y si a un hombre, la verdad es que a mí me movió el tapete. Yo entre mis predicadores favoritos estaba Steve Lawson. Y no lo ponía en un nicho. Para mí él era un gran predicador, para mí. Y todavía sigo escuchando su mensaje y me sigue impactando. Por eso es tan impactante la realidad de Steve Lawson. Contexto. ¿Eh? No sé. Ok. Steve Lawson es un predicador reformado que se presentó a sí mismo ante su junta de iglesia y denunció su adulterio. Él llevaba varios años en una relación inmoral con una jovencita. Eso hasta lo que se sabe. Y se sabe porque él lo confesó, lo cual es una buena señal. Pero es complicado porque al final no, lo amenazaron con acusarlo. Entonces realmente no fue movido por arrepentimiento, sino fue movido por remordimiento. Nuestro objetivo aquí no es acusar ni juzgar a Steve Lawson, sino lo pongo de ejemplo acerca de lo engañoso que es el pecado. Este hombre que es un teólogo eminente, un predicador famosísimo a nivel mundial, compartió el púlpito con John MacArthur. Es un hombre muy conocido en el mundo cristiano. Si fue engañado un hombre de estos por el pecado, ¿qué piensas que va a pasar con cualquiera de nosotros? Y no estoy hablando solamente del pecado sexual, cualquier pecado. Cualquier pecado. Podemos hablar. Dime la persona bíblica que quieras. La que quieras. Orgullo, vanidad, lascivia, borracheras, tantas cosas. El pecado es engañoso. Y es engañoso porque se presenta como algo bueno, como algo inofensivo. El pecado es endurecedor. Y esto es algo temible acerca del pecado. Cuanto más profundo se cae en el pecado, menos te molesta. Dice 1 Timoteo 4:2 que las personas que están rumbo a la apostasía tienen cauterizada la conciencia. Tienen cauterizada la conciencia, es decir, que ya no les duele nada, ya no les importa. Todo pecador, mis amados, se encuentra cometiendo pecados que antes aborrecía. Ahora los desprecia. El pecado nos endurece, el pecado nos engaña. Es por esto que cuando el Señor Jesucristo está hablando acerca de esta realidad del pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, no son palabras ligeras, no son palabras casuales, no es una exageración de parte del Señor Jesucristo, es una realidad. El pecado es esclavizante, nadie puede liberarse a sí mismo, es degradante, te lleva a un punto de destrucción que te humilla completamente. Es contaminante, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hace una semana el pastor Emanuel predicaba acerca de los 3 elementos que caracterizan a la iglesia verdadera. ¿Cuál es el primero? La predicación pura de la palabra. La segunda es la administración correcta de los sacramentos. Y el tercero es la aplicación correcta de la disciplina cristiana. Si una iglesia cubre esos 3 elementos, es una iglesia pura. Es una iglesia bíblica.
Y las iglesias hoy no practican la disciplina. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los hombres. Pero el pecado es contaminante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto no solamente se aplica a la iglesia, se aplica a tu vida. Te contamina. Podría sonar un poco legalista, tal vez. Hago ese comentario. Pero no lo es. Si te guías por la palabra de Dios, literalmente tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero ojo. Podría caer en esa parte, ¿no? Pero realmente sí debes de aplicar lo que dice la palabra de Dios. En esa parte, ¿no? Algunas veces hago este comentario porque en algún momento se tiende a pensar que tal vez estemos siendo así como tan puros, tan correctos. Pero incluso teniendo la palabra de Dios, mis amados, el pecado llega a nuestras vidas. No, sí. Y el pecado causa todos estos efectos. O sea, te estoy poniendo el ejemplo de este hombre. Insisto, no para echarle más leña verde a este pobre hombre. O sea, que Dios lo levante y lo restaure a él y a su familia. O sea que si él que es un hombre de Dios y todo, cayó y nosotros que somos más débiles. Bueno, el que cree estar firme, mire que no caiga, Sí. ¿no? O sea, de eso es a lo que se refiere 1 Corintios 10. O sea, observa las cosas que pasaron a las personas del Antiguo Testamento y son advertencias para ti y para mí, para que tú también no hagas lo que ellos hicieron. Es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 10. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Mis amados, creo que si algo está faltando en los púlpitos de hoy, es una predicación acerca de la doctrina del pecado. Creo que estas cosas que están pasando en el mundo cristiano, en el pueblo de Dios, no pasarían si tuviéramos una perspectiva correcta acerca de la gravedad estrepitosa del pecado. Usted puede perderlo todo, absolutamente todo. No solamente su vida, su familia, sus bienes, su reputación. No. Usted puede perder su salvación eterna, su comunión con Dios. Puede dudar incluso de que usted es salvo. Si usted es salvo, el Señor va a tratar con usted. Pero mis amados, la verdadera característica de los que son escogidos por Dios es porque perseveran. Incluso los que caen. ¿Te acuerdas de Pedro, no? ¿Te acuerdas de Pedro? Sí. El Señor le dice en Lucas 22, Pedro, he orado por ti. Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Wow. ¿Sí sabes lo que está diciendo ese texto? ¿Sabes lo que está diciendo ese texto? O sea, el Señor le va a permitir en su soberanía al enemigo de nuestras almas sacudir tu vida. No para destruirte, sino para que salga, dice, zarandearos como a trigo. Y es necesario explicarte esto. El trigo, para separar la paja del grano, lo que hacen es aventarlo con el trillador. ¿Para qué? Para que el grano caiga y en la paja se vaya. Pero es necesario ¿qué? Zarandearlo. Mi amado, mi amada, Dios muchas veces permite que sea zarandeado. Y es lo que ruego que esté pasando en la vida de Steve Lawson. Porque me cae muy bien el hombre. La verdad. De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Yo estaba terminando de grabar el libro de Steve Lawson cuando salió esto. Y dije, me voy a esperar tantito. Y no porque lo que está diciendo ahí es verdadero, sino porque el solo hecho de que esté el nombre de este hombre ya compromete el mensaje. Mis amados, muchas veces Dios permite que seamos zarandeados para que realmente se ve si estamos en Cristo. El pecado es terrible. No juegues con él. El pecado siempre vamos a estar luchando con él. Es nuestro verdadero enemigo. Tu enemigo no es tu hermano ni tu hermana. Tu enemigo no es tu pastor. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo no es el gobierno. Tu enemigo es el pecado. Y tu pecado afecta tu carne. Te gobierna completamente a veces.
Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos volver a la palabra. ¿Qué es lo que te gobierna? ¿Qué es lo que no puedes abandonar? Entonces debemos preguntarnos si necesitamos que Cristo venga a libertarnos. Por eso la admonición del versículo 36 cierra con broche de oro. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Mi amado, tú no puedes ser libre por tus fuerzas. El único que puede darnos absoluta libertad del pecado es Cristo. Me encanta la oración del Señor Jesús acerca de Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Y así nos dice a nosotros también. Mi hermano, pero eso debería de ser para nosotros una advertencia tremenda, Pues ahí nos está hablando también. porque el pecado ha hecho este efecto en nuestras vidas de muchas maneras. Nos ha contaminado, nos ha esclavecido, nos ha esclavizado, nos ha degradado, nos ha engañado, nos ha endurecido. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho? Tal vez vuelto atrás. Nos ha hecho actuar de manera irracional. Nos ha dominado todo nuestro aspecto, ha dominado nuestra mente, voluntad y emociones. Solo Cristo ha venido a libertarnos. Amén. Solo Cristo ha venido a darle luz a nuestra mente, a darle ecuanimidad a nuestras emociones, dominio propio. Por eso Pablo le dice a Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque Él ha puesto su espíritu, somos libres. Somos libres, mis amados. Amén. Solamente si el Hijo te ha libertado. Yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Tengo una relación, un conocimiento personal acerca de Dios? Si no, no puedo depositar mi confianza en Él. Y si no deposito mi confianza en Él, Muy bien. no tengo esperanza. Estoy perdido. Que Dios nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Te damos infinitas gracias, Señor, porque hemos escuchado esta palabra y este mensaje, que es un grito libertario de parte de tu Hijo Jesucristo. Que así, Señor, como enviaste a Moisés a liberar, Señor, a tu pueblo de la terrible esclavitud de Egipto, donde Faraón era el Señor de sus vidas. Él decidía si vivían o morían y los tenía bajo un yugo terrible. Ellos no pudieron liberarse a sí mismos. Así como enviaste a Moisés a Egipto, así, Señor, te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo oscuro, donde de igual manera Satanás era, y digo era, porque eso ya ha quedado atrás. Era el que gobernaba a través del pecado nuestras vidas. Tenía oscurecida nuestra mente, dominada nuestra voluntad y nuestras emociones. Nos hacía actuar de una manera irracional, engañosa, endurecedora, abominable. Te damos gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo, con poder, nos ha rescatado de la cloaca, de la inmundicia, del lodo, de la suciedad. Ha roto nuestras cadenas y las sigue rompiendo todos los días. Señor, tú nos has dado libertad. Tú nos has dado libertad, Señor. Nos has dado libertad de la tristeza, de la depresión, de la amargura, del rencor, del odio. Esas cosas tan esclavizantes, Señor, que aunque vivamos dentro del cristianismo, Señor,
a veces estamos atados a sus cadenas, a las cadenas del materialismo, de la vanidad, de la inmoralidad. Hablamos del ejemplo de Steve Lawson, Señor, pero no como superiores, sino como personas que también estamos expuestos, Señor, al riesgo de dejarnos esclavizar. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Y no permita, Señor, que de ninguna manera, Señor, ninguno de tus hijos, Señor, que escuchen esta palabra, Señor, nuevamente se ponga las cadenas de la esclavitud. Nos has hecho libres para vivir para tu gloria. Ayúdanos a deleitarnos en esa libertad y a permanecer en obediencia delante de ti. Porque ahora somos y seremos para siempre tus siervos, tus esclavos. Ya no estamos sujetos, Señor, a la cadena de Satanás. Ahora estamos sujetos al dulce amor de tu Hijo Jesús. Ahora somos esclavos por amor, esclavos para tu gloria, siervos de la justicia. Que así sea, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Mis amados, la próxima semana vamos a continuar en el capítulo 8 y vamos a hablar acerca de si somos hijos de Dios o hijos de Satanás. Entonces, para que si va a faltar, de una vez falte con ganas, porque ya para que no diga que le vengo a sorprender, lo que viene está duro y tupido, pero está muy bueno. Así que es el momento para que se traiga alguien para que le toque también. ¿Sale? Le damos gracias a Dios por este tiempo en su palabra. Vamos a repetir nuestro texto clave que se encuentra en Juan 20:31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, le damos al Señor la gloria por permitirnos una semana más estar en nuestro tiempo de estudio. ¿A qué hora nos reunimos? A las 6. A las 6, y ya me dijeron que ya los estoy dejando mucho la conchudez de que ya ay, 6:20 y 6:30 y ya me tengo que poner yo estricto, porque si no, imagínese, viene usted un invitado y digo a las 6 y empezamos 6:30, pues no, ¿verdad? Pero usted no escuchó eso, que usted está en casita, ¿verdad? Empezamos siempre puntuales, ¿verdad? Les saludamos, mis amados, a todos los que nos escuchan, nos acompañan desde esta transmisión a través de Facebook Live, los que verán este mensaje a través de YouTube, y escucharán todos nuestros materiales a lo largo de toda la semana y a través de Radio Cristiana Universal 100.1 FM. Les deseamos que tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.